Por fin ya se encuentra disponible el nuevo Micros Edge 91 y está prometiendo ser el mejor navegador para Windows 10. Estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo y sensacional video destacando todo lo mejor acerca del nuevo Edge 91, Micros Edge 91. Yo lo llamaba antiguamente como Edge Chromium, pero su nombre oficial, hay que destacarlo, es Micros Edge. Y bueno, ya se ha lanzado la nueva actualización y hay que destacar que desde que fue lanzado el nuevo Edge basado en Chromium se ha ganado las mejores críticas de usuarios y tal cual, sin duda ha tenido un gran repunte. Microsoft por fin ha dado con la tecla ante todo esto para crear un rival a Chrome y dispuesto obviamente a superarlo. Hay que destacarlo que inclusive en la Microsoft Build 2021 se ha mencionado como un sensacional y potente navegador al cual estarían por llegar excelentes funciones. Y bueno, ya tal cual como había anunciado antes, habría que esperar un par de días para ya obtener la versión 91 que está ya disponible. Hay que sacar en efecto las mejoras, sin duda un Edge más potente, más rápido, más personalizable que nunca. De primera mano, bueno, si en abril se informó acerca de que ya se estaba trabajando en un modo de rendimiento para equipos de gama baja, obviamente refiriéndome al modo de pestañas en espera y también a lo que es el Start to Boss. Bueno, fueron funciones tal cual introducidas en versiones ya pasadas, pero ahora se le ha dado un mayor repunte, y es que obviamente las mejoras para pestañas en espera sin duda se han ido de un solo ahí, porque habría que destacar que nació esto en la versión Edge 88 y nos brinda la posibilidad de ahorrar CPU y memoria RAM, por lo tanto también batería. Esto lo logra desactivando aquellas pestañas que llevamos mucho rato sin usar. Dicha característica no supone ninguna interrupción en nuestro flujo de trabajo, pues cuando volvemos a pinchar sobre alguna de las pestañas pues vuelven a reactivarse. Los de Redmond afirman que han mejorado esta función y ahora consigue ahorros de memoria de hasta un 82%, como lo han conseguido principalmente gracias a desactivar los anuncios que se hallan en aquellas páginas que se encuentran en segundo plano. Por lo tanto, ahí estaríamos viendo que en lo que es las pestañas en esperas, hay que destacar que esta función ya estaba implementada en versiones pasadas, pero ahora le han dado un más repunte para que esta función esté trabajando al 100%. Por otra parte, en cuanto al Start to Boot, se trata de una característica que podemos encontrar en la configuración en sistema, con un cuestionable traducción que se llama aumento de inicio. Esta función se activa por defecto, permite que al iniciarse el sistema operativo se carguen ciertos procesos claves en Edge para que cuando queramos iniciarlo el tiempo de arranque sea el menor posible. Esta función es especialmente interesante para equipos de gama baja en los que la apertura puede demorarse más de la cuenta, así es que ya está totalmente mejorado lo que es el Start to Boot. El aumento de inicio ya lo puedes activar o no, es a tu preferencia. Y bueno, por otra parte habría que mencionar los coloridos temas para personalizar tu navegador. Microsoft, que es consciente de lo importante que es para muchos poder personalizar el navegador, y bueno, ya tal cual, aunque hace meses que Edge cuenta con el soporte para temas, no ha sido hasta ahora, hasta la versión 91, cuando se ha decidido añadir 10 coloridos temas dentro de la propia configuración del navegador. Esto implica que no tendremos que descargar temas desde la tienda de extensiones, sino que estos 10 vienen precargados y podemos cambiar entre ellos con suma facilidad. Así es que para poder probar los nuevos temas de Edge, tan solo tenemos que acudir a la pestaña de apariencia dentro de la configuración del navegador, poder seleccionar ahí los que queramos. Ahí tenemos múltiples colores para poder personalizar lo que es la versión Edge 91, así es que está muy fácil, muy sencillo. Por otra parte, en la cuestión de personalización, también la personalización de las noticias e información de la página de nueva pestaña. Ahora, la página de nueva pestaña en Edge permitirá personalizar la información que veamos de manera más profunda. Gracias ahora a esta característica podremos seleccionar aquellos temas que más nos interesan para que aparezcan ahí en nuestra
página en la nueva pestaña. Microsoft ha estado trabajando en esta página para el widget de noticias e intereses, el clásico Windows Fix. Así es que mira, ahora está recibiendo mejores resultados ahora en el propio Edge. Sin lugar a dudas se ha añadido esta función para que se implemente perfecto con lo que es el sistema de Windows 10, así es que ya puedes ahí tal cual seleccionar este apartado y de esta manera pues estarías encontrando lo que es descubrir más intereses, ahí añadir tus preferencias, así es que sin duda me parece algo sensacional, pero hay que destacarlo que no son todas las novedades en cuanto a lo que es la actualización que trae este navegador, porque también hay más mejoras. Hay que destacarlo, el modo lector de PDF que ahora se ha mejorado. Si estás buscando un navegador con funciones de PDF superiores, déjame decirte que tu mejor opción es Microsoft Edge en la versión 91, porque Microsoft ha habilitado soporte para una serie de capacidades de PDF. Estas mejoras llevarán a Edge 91 más allá de ser un simple visor de documentos y más allá de lo que ofrece el propio Google Chrome. En esta última actualización, Microsoft está mejorando la experiencia de selección de texto dentro de los documentos, y es que después de la actualización pues justamente está más fluido y más consciente al seleccionar por ejemplo textos con el cursor y el teclado. Esta función beneficiará a todos los documentos de PDF. También de hecho hay una nueva opción que te permite imprimir la página actual de los documentos, y para hacer eso simplemente seleccionar la opción de página actual en la selección de páginas. Y bueno, para los consumidores y clientes empresariales, las firmas digitales ahora se pueden utilizar para validar la autenticidad de los cambios realizados en los documentos, y los usuarios pueden usar lo que es Microsoft Edge para validar las firmas en archivos PDF, lo que significa que ya no tienes que usar extensiones o servicios de terceros. Y por último, claro que sí, pero no menos importantes, Microsoft está mejorando el rendimiento del desplazamiento para una experiencia de desplazamiento más fluida en documentos PDF. Ya no deberías aparecer las barras blancas durante lo que es el desplazamiento. Por otra parte, también la compatibilidad con el API de reconocimiento de voz. Microsoft está introduciendo soporte para el API para permitir mejores comandos de reconocimiento de voz en google.com y sitios que son similares. Por otra parte, también algo muy interesante es el modo Wikipedia, que Microsoft está habilitando la compatibilidad con el Immerse Reader en Wikipedia para mejorar la experiencia en general y tablas de contenido para que se puedan navegar fácilmente. Para navegar por las páginas hay que hacer clic directamente. Obviamente ya estamos ahí por ejemplo en Wikipedia, hay que hacer clic en el icono de la barra de herramientas en el Immerse Reader para que de esa manera podamos encontrar una mejor vista para poder leer de manera ahí intuitiva lo que es Wikipedia. También hay una nueva función que oculta automáticamente las filas de la tabla para reducir el desorden que ha hecho Wikipedia. Si deseas ver la tabla completa, también puedes darle clic allí y mostrar más, y aparecerán las filas de la tabla en el caso de que obviamente ese artículo de Wikipedia las contenga. La compañía declaró anteriormente que estas funciones están diseñadas para ayudar a los usuarios a desplazarse por el contenido de una manera muy fácil y muy sencilla. Por otra parte, también algo destacable es que Edge ahora bloquea automáticamente el video de reproducción automática. Esto es únicamente para los clientes empresariales. Microsoft habilitó la compatibilidad con una función que permitirá a los usuarios ver archivos protegidos por información de Microsoft entre los inquilinos. Así es que, como he dicho, esto para clientes empresariales. Y bueno, ya básicamente serían todas las funciones a destacar. Ya hemos mencionado también los colores prácticamente en los temas, las mejoras en lo que es el modo de rendimiento, y sin duda Microsoft ha destacado en la Microsoft Build 2021 que sin duda es el mejor navegador, de preferencia para tenerlo ahí en el Windows 10 para sacarle el máximo rendimiento. Hay que destacar también que las próximas funciones que ya se esperan son el mini menú y diccionario, el panel de control de contraseñas y la captura web que se integra en las colecciones. Así es que ya está disponible, puedes directamente ya actualizar, ya lo sabes, 3 puntitos, configuración en el apartado de acerca de Microsoft, y ahí empieza la actualización automática versión 91.0.864.37, la compilación actual. Así es que pues ya lo sabes, todos los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.